Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos. Aquí quien vos habla es Wilson y vamos a hablar de tejido nervioso. Bien, muy importante. Vamos a hablar de tejido nervioso. Tejido nervioso que ustedes saben que va en esa parcial que ustedes la van a hacer. Mira, primera cosa que uno tiene que conocer son las características del tejido nervioso. Las características generales del tejido nervioso va a ser, como concepto, es una asociación de células neuronales y gliales con escasa o nula sustancia intercelular. La función, básicamente, del sistema nervioso es responder ante estímulos que nosotros vamos a llamar esa respuesta a estímulos de excitación y transmisión del impulso nervioso de conducción. Entonces, nosotros vamos a tener estímulos, responder a estímulos, excitación, transmitir el impulso nervioso, conducción. Clasificación, o sea, nosotros vamos a tener neuronas, que son células del parénquima, y células gliales o neuróglias, que son células de sostén. Las células del tejido nervioso, nosotros vamos a presentar astrocitos, oligodendrocitos, glias, células de Schwann, anficito y telocito, que son las neuróglias. Ahora, plasticidad, que yo ya había comentado en la presentación que yo he hecho de introducción a tejidos, yo hablé de plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Es cuando la neurona adquiere o tiene la capacidad de aumentar de tamaño su cuerpo y el número de sus prolongaciones, el contacto entre sus prolongaciones, la longitud de sus prolongaciones. Como yo había dado de ejemplo, hay tres neuronas que se conectan entre sí y tienen una distancia más o menos igual. La neurona que está en el medio se muere, las dos otras neuronas tienen que mantener contacto, o sea, van a aumentar sus prolongaciones para seguir manteniendo contacto y seguir desarrollando las sinapsis que son inherentes en ese caso. Como yo expliqué una vez más, o sea, para explicar la relación de las neuronas con el ciclo celular, ya sabemos que el ciclo celular, nosotros tenemos mitosis, G1, S y G2. ¿Qué pasa? Que las neuronas, una vez que sufrieron la especialización, o sea, se quedaron ultra especializadas, van a salir del ciclo celular. No se van a dividir. Por eso que la cantidad de neuronas que nosotros tenemos del nacimiento, nosotros solo vamos a perder. No se recupera la cantidad de neuronas, porque ellas eligieron salir del ciclo celular, salieron del ciclo celular. Y eso es importante. Y aquí nosotros vamos a hablar que hay esas células que entran en G0, como las células de la neurona. Hay células del hepatocito también que entran en G0, pero las células de la neurona que comprende así el mejor ejemplo posible, que salen del ciclo celular y se llaman células estables quiescentes. Si la profesora pregunta, ¿cómo se llaman esas células que salen del ciclo celular? Son células estables quiescentes. Y permanecen y no se multiplican. Miren, morfológicamente, que nosotros vamos a identificar en las neuronas, ya sabemos que las neuronas presentan dendritas, el núcleo, un cuerpo celular que nosotros podemos llamar de soma, cuerpo celular o soma, va a presentar un axón. El axón va a presentar mielina, vaina de mielina, muy importante. Aqui, nesse caso, está apresentando células de Schwann. Na célula de Schwann, já sei de que sistema nervioso pertence, porque células de Schwann eu vou encontrar em sistema nervioso periférico, porque a célula de Schwann é a encargada de fazer a mielinização em sistema nervioso periférico. Já, isso é algo que eu vou falar mais adelante, mas não está mal que se lo diga já. A célula de Schwann, sua função é produzir mielina. O que é mielina? É uma lipoproteína. Essa lipoproteína é importante porque para que ocorra a condução do impulso nervioso. Bem, se eu não tenho, há incluso uma película muito linda de verla que se chama Óleo de Lourenço, que o padre del niño busca uma solução para a enfermidade que seu filho tem, que a enfermidade se chama adenoleucodistrofia. Essa adenoleucodistrofia lo que hace é romperse a vaina de mielina, o sea,
el impulso nervioso se queda muy lento. O sea, el chico piensa así, mira, el chico está en la cama y piensa, yo quiero apretar mi mano. Pero él pensó, hasta que llegue el impulso para apretar la mano, se pasaron 5 horas. ¿Entienden? Porque hay una lentitud de la transmisión del impulso nervioso por no haber vaina de mielina. Por eso la vaina de mielina me garantiza la velocidad del impulso nervioso que se da por impulsos saltatorios. ¿Y cómo llega sin problema? No llega, pero lento. Chega, pero lento. ¿Qué leva si no tem a vaina? Pero no es la vaina de mielina que lleva, son los axones que llevan. ¿Quién es responsable por llevar impulso nervioso? Ahora, ¿quién le brinda la velocidad del impulso nervioso? Vaina de mielina. ¿Quién conduce el impulso nervioso? Axón. Que son cosas completamente diferentes. Yo tengo el nódulo de Ranvier, que es el punto donde se va a producir el impulso saltatorio, que verá en fisiología más adelante, y el terminal de la acción. Las neuronas funcionalmente van a sintetizar, mira, proteínas para consumo interno, aminas y polipéptidos, que son los neurotransmisores, y péptidos que algunas sintetizan y suscitan productos para exportación. Defina sinapsis. Eu sei que sinapsis é um espaço através do qual deve passar o impulso nervioso para ser transmitido de uma célula nerviosa a outra, e isso se logra mediante liberação de neurotransmissores. Ou seja, o espaço que eu tenho, do qual se vai passar o impulso nervioso, esse é o lugar onde nós falamos que é uma sinapse, que vai ser transmitida de uma célula nerviosa a outra. Muito importante, porque vocês sabem que de um sistema a outro, eu posso ter cambios em el nome. A membrana plasmática em tecido nervioso, nós vamos chamar de neurolema, e o citoplasma do sistema nervioso, nós vamos chamar de neuroplasma. Então, neurolema, membrana plasmática, neuroplasma, citoplasma. Características histológicas do corpo da neurona. Miren, o corpo da neurona vai apresentar neurolema, neuroplasma e núcleo. Então, no neuroplasma vai apresentar presente inclusões de melanina, lipofuscina e organoides. A tensão, eu tenho 3 tipos de tensões que eu vou utilizar para visualizar melhor o corpo ou o soma. Que é tionina, que é uma coloração que vocês não conhecem, que se vê em grumos de basófilos, grânulos de mícil e substância tigroide, essa é tionina. As sales de plata, que se vão ver as neurofibrixas citoplasmáticas, e hematoxilineosina, que nós veríamos um neuroplasma, basófilo, o núcleo laxo e com o núcleo. O impulso nervioso se transmite por el neurolema, que é elétricamente polarizado, e isso é muito importante. O neurolema, que é a membrana plasmática, já sei que é polarizada positivamente afuera, negativamente adentro. O conteúdo do neurolema e neuroplasma é o mesmo? Não, porque mira, ¿qué es neurolema? É o que está na membrana. No, no es el que está, es la membrana. Es diferente, no es lo que está en la membrana, es la membrana. Y el neuroplasma, ¿qué va a ser? Entonces, repite tu pregunta para que tu te dê cuenta. É porque eu não entendi. Tipo, eu achei que a neurona se chamava neurolema. No, no es la neurona. Voy a repetir una vez más. No es en la neurona, nosotros tenemos membrana plasmática. Pero yo le digo membrana plasmática, no, yo le digo que es neuroplasma. Perdón, neurolema. La membrana plasmática del sistema nervioso yo le llamo neurolema. El citoplasma de la neurona yo llamo de neuroplasma. Neurolema, membrana plasmática. No hay que hacer confusión, es simplemente te están cambiando los nombres de las cosas. Lo que tú conocías como membrana plasmática, sigue membrana plasmática, pero el sistema nervioso se llama neurolema, solo es. Miren, eso del impulso nervioso es tan importante que después, en un rato, yo voy a preguntar a la gente de segundo año una vez más, porque ese es el contenido de segundo año. Así que Manu me va a decir cómo está polarizada la membrana plasmática de la neurona. Porque no está poniendo la mierda de la atención, Manu. Y mira,
En la hora que yo hablé, estaba vos, Isis y Pedro, los tres estaban hechos mierda, estaban en otro lugar, en otro planeta Tierra. Pedro, ¿cómo está polarizada la membrana plasmática? ¿Cómo está polarizada la membrana plasmática? Mira, eso, mira, de verdad, yo no puedo comprender. Mira, voy a repetir una vez más. Quer dizer que dentro dela ela é negativa e fora positiva? Sí. Dentro es que Negativa. y fuera, Positiva. bien. Isso, así como está polarizada. Bien. Seguimos. Mira, eso es importante, chicos, por favor. Entonces, dentro de las características del cuerpo de la neurona, ahora vamos a ver las prolongaciones, o sea, el axón y las dendritas. El axón, a diferencia de las dendritas, es largo, tiene un diámetro constante y límites colaterales, y tiene arborización. Presenta un axolema, que es la continuación del neurolema, y un axoplasma, que es la continuación del neuroplasma. Las dendritas son cortas y tienen un diámetro variable, con ramificación progresiva en sentido distal y presenta una espina. Mire, eso es importante. Ustedes diferenciaron qué es una axón, qué es una dendrita, es muy importante. La clasificación de las neuronas según su función, o sea, yo tengo neuronas que son receptoras, que reciben un estímulo, yo tengo la retina, el corpúsculo gustativo, efectoras, que son las que ejecutan un orden, y las neuronas que están relacionadas con la placa motora, o sea, una neurona que se conecta con el músculo para que ocurra la contracción muscular. Y las conectoras que vinculan receptores con las efectoras. ¿Sí? O sea, receptoras, efectoras y conectoras. La clasificación de las neuronas, de acuerdo con su forma, yo tengo neuronas granulosas, estrechadas, piriformes, piramidales y fusiformes. Yo les digo, habrá alguien que me diga, Wilson, ¿por qué no tiene imagen en las neuronas piriformes y fusiformes? Yo no encontré todavía una imagen que valga la pena. El día que yo encuentre, yo la pongo, pero todavía no encontré. Entonces, la forma, yo tengo granulosas, estrechadas, piriformes, piramidales y fusiformes. Según su tamaño, yo puedo mencionar aquí todavía también un poco, o sea, pequeñas, medianas, grandes y gigantes, que ya sé que yo puedo tener, mira, incluso yo puedo tener varias clasificaciones en una misma neurona. Por ejemplo, si yo digo la neurona, la primera neurona del sistema nervioso central, que se llama ¿qué? Células piramidales gigantes de von Betz. Yo estoy diciendo que son piramidales, o sea, que su forma tiene una forma piramidal, y yo estoy diciendo que son gigantes, o sea, que son grandes. Y eso es importante. Yo puedo mezclar las dos clasificaciones. La clasificación de las neuronas según su cantidad de dendritas, o sea, son unipolar, que aquí se ve que son unipolar, bipolar y multipolar. Eso es importante que uno se dé cuenta de cómo está posicionado el soma de la neurona. En la unipolar se encuentra en el medio, la bipolar se encuentra en el centro y la multipolar está en un extremo. Mire, eso es muy importante para que se den cuenta de cómo uno puede desarrollar su propia inteligencia. La clasificación de las neuronas de acuerdo a la longitud del axón, o sea, yo tengo fibras de proyección, fibras de asociación. Las fibras de proyección son las que se proyectan, las que van de un lugar a otro que están muy lejos. Entonces, unen corteza a médula espinal o médula espinal a corteza. Por eso, miren la distancia, corteza, médula. O sea, son prolongaciones de proyección, son fibras de proyección. Y aquí nosotros vamos a tener las neuronas de Golgi tipo 1, Golgi tipo 1. En las neuronas que son de fibras de proyección, vamos a tener neurona Golgi tipo 1. En las fibras de asociación, que son las que van a unir distintas estructuras de un mismo hemisferio, que como ejemplo nosotros tenemos el cíngulo, aquí nosotros vamos a tener neurona Golgi tipo 2. Y esa neurona Golgi tipo 2 es la que te va a dejar más inteligente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces conexiones de una estructura, de una misma estructura del cerebro, ¿cómo uno logra hacer eso? Cuando uno hace extrapolaciones, cuando se imagina. Cuando yo hago una asociación que nadie está pensando, yo miro, qué sé yo miro la mesa y yo digo que esa mesa se parece con una cama que yo me acuesto.
O que yo veo una silla y esa silla la puedo convertir en qué sé yo, en un plato de comida. ¿Sí? Algo aberrante, algo que no se ve. O sea, cuando tú te pones a imaginar cosas que no tienen simple conexión. O sea, tú estás utilizando tu imaginación para mezclarla con un objeto que existe y con algo que no existe. Y eso es importante porque te va a aumentar las neuronas Golgi tipo 2, que son las que aumentan la complejidad del individuo. Por eso yo me manifiesto cuando Marcela está aquí y Marcela está haciendo su suposición. Entonces por eso parece, no sé qué, parece una ballena. Algo que supuestamente no tiene nada que ver y uno se queda sorprendido. Pero ¿cómo pensó eso? No tiene relación. Sí, y entonces eso aumenta la percepción de la persona, eso aumenta las capacidades intelectuales de la persona. Por eso que cuando uno está haciendo algo, si busca hacer una asociación con algo que no tiene nada que ver, tú estás aumentando las neuronas Golgi tipo 2, que aumentan la complejidad del individuo. Cuanto mayor la complejidad del individuo, más inteligente. O sea, por eso es importante darse cuenta de hacer esas asociaciones, incluso bizarras, esas asociaciones que no tienen aparentemente nada que ver, pero sí te ayudan mucho. Mira, los componentes de la neuroglia. Aquí nosotros vamos a tener los astrocitos, los oligodendrocitos, el bioepitelio ependimario y la microglia. Esos son los componentes de la neuroglia. Acuérdense que la neuroglia es el componente que de sostén. Neuroglia es el componente de sostén. La microglia, si la persona te pregunta, porque te puede preguntar, ¿cómo se llama la célula presentadora de antígeno en el sistema nervioso? Microglia. La microglia. Microglia es la célula presentadora de antígeno en el sistema nervioso. Para describir el astrocito que existe en el sistema nervioso, en la microglia, miren, el astrocito protoplasmático va a predominar en la sustancia gris con prolongaciones gruesas y finas, mientras que el astrocito fibroso va a predominar en la sustancia blanca con prolongaciones largas y delgadas. Bien, o sea, eso es importante, largas y delgadas. Solo para que se acuerde, para que no haya confusión, cuando yo hablo larga, es eso, larga, né? Larga de largura em português. Larga seria comprimento, entre comillas. Então, larga e delgada. Isso é importante que não se ubique. Larga e delgada. Finita. Bien, e eu posso ter prolongações que são aqui. Esse caso é interessante. Ou seja, são finas e gruesas, porque eu tenho uma parte que seja gruesa e uma parte que seja fina. E isso não há drama, porque se está ramificando. Para mencionar as funções do astrocito, o astrocito que tem, então, participa do compartimento do sistema nervioso, vão formar barreira externa e a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é muito importante porque ela não permite o passo de montão de substâncias e incluso, mira, ela vai proteger o sistema nervioso, é uma barreira que existe para proteger o sistema nervioso. Incluso, vários medicamentos só são disponíveis. Por exemplo, mira, vou falar de um exemplo. Se uma pessoa tem uma bactéria na cabeça, porque é tão difícil tratar uma bactéria na cabeça, porque eu tenho que incrementar a dose do medicamento que, por exemplo, seria para os pulmões, eu tenho que dar, a vezes, 2 a 3 vezes mais a quantidade desse medicamento para que ultrapasse a barreira hematoencefálica, porque já não permite o passo de substâncias, para que chegue ao cérebro, ou seja, para atravessar a barreira hematoencefálica, eu tenho que ter uma concentração muito superior a lo que eu teria se for para fazer um tratamento para os pulmões, para os riñones. É por isso que a meningite mata tanto. Porque não se dá com toda a classe de medicamento, e esses medicamentos, mira, para que tu veja um problema básico que nós encontramos, para que eu te dê um aporte de um antibiótico que seja muito potente, tu tens que ter tu riñón funcionando al 100%. Se uma pessoa tem problema renal e lhe agarra uma meningite, dai. Por quê? Porque eu não tenho como cumprir com as duas funções. Ou eu aumento a quantidade de antibióticos e lhe mato por uma disfunção renal,
o yo le doy el antibiótico, espero que no ocurra nada y pase en la barrera hematoencefálica. Esas son las cuestiones éticas que uno tiene que darse y ustedes verán más adelante. ¿Qué voy a elegir? Porque, mira, una cosa es segura. Si tú no haces nada, se muere. Si tú haces algo, se puede morir. Y cuando tú haces algo y él se muere, quien mató fue tú. ¿Entiendes? O sea, no, y ahí queda el dolor en la conciencia, toda esa parte ética que uno tiene que tener en cuenta. O sea, si tú no haces nada, se muere. Si tú haces algo y él tiene problemas renal, ahí tú tienes que ver qué. Tú tienes que ver qué. Tú tienes que ver la ventaja y desventaja, siempre, ventaja y desventaja. Por eso que es muy complicado. Y ahí nosotros tentamos, porque eso nosotros estamos hablando de un paciente X, pero si el paciente es la mamá de Laura. Y ahí ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ella sabe la cosa, ¿qué va a hacer? O sea, es muy... Cuando nosotros hablamos de paciente, eso es algo lindo en medicina, porque nosotros siempre estamos pensando en otras personas. Nunca estamos pensando en las personas que están cerca de nosotros. Pero no es así que funciona, porque imagínate, si vos sos médico, tu familia va a buscar quién primero. Bueno, con eso, por eso la importancia de estudiarse mucho. Hay que estudiar. Porque mira, algo que es terrible es cuando tú te gradúas, te recibes y la gente te busca. La gente te busca porque cree que vos terminó, se graduó en medicina, sabe medicina. Y cuando la gente se da cuenta que te busca y no encuentra la respuesta, miren, nosotros vivimos en un mundo globalizado. Si yo me compro una remera y no me sirve, no me gusta, yo compro otra. ¿Y qué tú crees que va a pasar en medicina? Va a buscar otro médico, sencillo, así. Y no es porque no es porque de tu familia, la gente de tu familia son los que más hablan. Mira, ¿sabe aquel tipo que se graduó ahora? No sabe nada. Dios mío, qué vergüenza. Y así como funciona, así como uno tiene que darse cuenta que nosotros tenemos que estudiar a morir, a matar, porque para no matar nadie, para no matar nadie. Entonces, el astrocito, función del astrocito, constituye el velo presináptico, tiene actividad macrofágica en menor proporción, por supuesto, que la microglia, y recaptan en el espacio sináptico neurotransmisores y ofrecen el componente presináptico. Macrofágica sería? Macrofágicas es que tienen función de fagocitar. Pero como yo estaba explicando, no como las microglias, en una proporción menor. Los oligodendrocitos, la mayoría son oscuros. Nosotros tenemos dos tipos: el oligodendrocito perineural, que tiene prolongaciones en forma de dedo, otra prolongación en forma de dedo, mira. Oligodendrocito perineural, y regula la nutrición y estabilidad neuronal. El oligodendrocito interfascicular, que tiene prolongaciones en forma de pala trapezoidal, inhibizan las prolongaciones neurales de la sustancia blanca. Punto y aparte. ¿Por qué? Porque yo hablé que la célula de Schwann va a mielinizar, responsable por la célula mielinización del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ustedes ahí sí, 3 estrellas en esa parte que está en rojo, el que es responsable el que es encargado de hacer la mielinización del sistema nervioso central va a ser oligodendrocito interfascicular. Si la profesora te pregunta, ¿quién produce mielina en el sistema nervioso central? Oligodendrocito interfascicular. ¿Quién produce en el sistema nervioso central? ¿Quién produce mielina en sistema nervioso periférico? Célula de Schwann. Célula de Schwann. O sea, voy a repetir una vez más. Oligodendrocito interfascicular produce mielina para el sistema nervioso central. Las células de Schwann producen mielina en el sistema nervioso periférico. Para mencionar las funciones del glioepitelio ependimario. Miren, epéndimo es igual que revestimiento. El significado de epéndimo, revestimiento. Si estoy hablando de glioepitelio ependimario, ya sé que es un epitelio que es de revestimiento. Función, o sea, el epitelio glial en las cavidades del encéfalo y forma parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, miren que ya nombramos dos células que componen la barrera hematoencefálica, el astrocisto y el glioepitelio ependimario.
Mira, muy importante que aquí no se puede encontrar, por ejemplo, en el acueducto de Silvio, que es un epitelio de revestimiento. O sea, el epitelio de revestimiento, nosotros tenemos el griego epitelio epinimario, que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el acueducto de Silvio. Mira, diferencia de sustancia gris y sustancia blanca. Mira, sustancia gris nosotros tenemos básicamente los cuerpos neuronales, prolongaciones amielínicas, porque miren, aquí hay algo que es importante y nosotros vamos a añadir eso en el concepto. Cuando yo hablo de sustancia gris yo tengo un impulso nervioso. No, yo tengo que sinapsis. Yo siempre voy a hablar de sustancia gris, sinapsis. Porque en el cuerpo de la neurona es una porción que es amielínica. No tiene vaina de mielina. El soma de la neurona, el cuerpo de la neurona no presenta mielina. Por eso las prolongaciones son amielínicas. Luego, yo tengo ¿qué? Yo tengo astrocitos protoplasmáticos. Yo tengo oligodendrocitos perineurales. Yo tengo microglia. Microglia es algo que yo tengo que tener siempre. Si yo voy a mencionar en cualquier lugar que sea de este nervioso, mira, profesor, tiene microglia. Ah, bien. Tiene, ya sabe, astrocisto, tiene... Y así uno va haciendo las asociaciones y presenta vasos sanguíneos. La sustancia blanca, por otro lado, son prolongaciones mielínicas. O sea, otra diferencia que yo tengo de sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris es amielínica, no presenta mielina. La sustancia blanca presenta mielina, está mielinizada, y eso es importante. Aquí yo tengo astrocitos fibrosos, oligodendrocitos interfasciculares. Acuérdense, el oligodendrocito interfascicular es el encargado de hacer ¿qué? Interfasciculares. Es responsable de ¿qué? Sintetizar la mielina del sistema nervioso central. Date cuenta que si él es encargado de hacer la mielina, mira, yo visualizo aquí, sustancia blanca, sistema nervioso central, sustancia blanca, sistema nervioso central, ya sé que yo tengo que tener a alguien que produzca la mielina, porque ya estoy diciendo que las prolongaciones son mielínicas. ¿Quién va a producir la mielínica? Alguien que tenga la sustancia blanca. ¿Quién está en la sustancia blanca? Oligodendrocito interfascicular. Eso es algo que uno se da cuenta fácil. Uno se ubica, sustancia blanca. Yo sé que ahí yo tengo oligodendrocito interfascicular. Ya sé que él, por supuesto, tiene que producir mielina, porque está en la sustancia blanca. Porque en la sustancia gris, ¿alguien me va a producir mielina? No, porque está amielinizado, no tiene mielina, no presenta mielina. Y una vez más, nosotros tenemos la presencia de microglia, que la microglia, una vez más, es la célula presentadora de antígeno. Célula presentadora de antígeno del sistema nervioso va a ser microglia. Miren, muy importante que aquí yo, al principio de la clase, yo estaba hablando de una enfermedad que se llama adenoleucodistrofia, que de la película Óleo de Lorenzo, que, miren, aquí todo que ver, porque la función de la mielina y quién produce la mielina. La función de la mielina es ayudar en la conducción del impulso nervioso. Si yo tengo mielina, alta velocidad, alta respuesta. O sea, yo tengo no mielina, yo tengo poca conducción. Como usted está diciendo, la enfermedad adenoleucodistrofia ocurre una destrucción de la vaina de mielina. O sea, el tipo está pensando, muévete brazo. Bueno, 5 horas después, él mueve el brazo. Porque esa es la lentitud que tiene. Imagínate, tú estás preso dentro de tu cuerpo. Terrible. No está... No, hoy hay tratamiento porque el padre del niño descubrió la cura, pero ya era demasiado tarde para su hijo. Ese es el terrible al final de la película, porque él está estudiando, encontró la cura y la gente, y un médico le llega y mira, te diste cuenta que vos va a ayudar a un montón de hijos de otras personas, pero tu hijo no. Y él se cae al piso y empieza a llorar porque él descubrió la cura. Mira, él descubrió 3 rutas metabólicas de bioquímica. Ese estudio fue él que descubrió. Ele nem era... No era médico. Él ganó un título de médico honorario por haber descubierto esa enfermedad. Descubrió 3 rutas metabólicas en bioquímica. Fue el padre de ese chico. Como você consome a maconha, ela mexe com essa parte? Porque, tipo assim, você pensa uma coisa e demora. Sim. Tem a sensação de que está demorando de acontecer.
Hay una reducción de los efectos. Miren, entonces muy importante, yo recomiendo, los que no han visto esa película, se la vean, que Olhos de Lorenzo, excelente. No, mira, y al principio la gente va en contra de él, ¿quién tú crees que eres? Tú ni tampoco es médico, no sé qué, no sé cuánto. Y él descubrió que son dos olhos, la película se llama así porque él descubrió dos olhos que si son añadidos en la dieta, la persona no padece de la enfermedad. Adenoleucodistrofia. Bien, miren, la composición de la mielina está baseada en que 70% de un contenido lipídico y 30% de un contenido proteico. Como nosotros ya hemos estudiado, mira, sistema nervioso periférico, quien va a sintetizar mielina va a ser las células de Schwann. El sistema nervioso central va a ser los oligodendrocitos interfasciculares. Entonces, que ya lo hemos dicho, 1 millón de veces. Muy importante. El tejido nervioso, nosotros vamos a ver la embriología del sistema nervioso. Mira, con 4 semanas, la aparición de 3 vesículas. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Son las 3 vesículas que aparecen en la 4ª semana. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. El prosencéfalo va a originar 2 vesículas, telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo origina mesencéfalo. Y el romboencéfalo va a originar metencéfalo y mielencéfalo. Y esas 5 vesículas van a aparecer en la 5ª semana. O sea, 3 vesículas en la 4ª semana, 5 vesículas en la 5ª semana. El telencéfalo va a originar los hemisférios cerebrales y los ventrículos laterales, mientras que el diencéfalo va a formar las estructuras diencefálicas. ¿Cuáles son las estructuras diencefálicas, mis amores? Miren, todo que tenga tálamo en el nombre, o sea, tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo y hipófisis, ¿no es cierto? Hipófisis y tercer ventrículo. Essas são as estruturas diencefálicas. Entonces, yo tengo todo que tenga tálamo en el nombre, ya sé que son estruturas diencefálicas. El mesencéfalo va a originar mesencéfalo y el acueducto de Silvio. El metencéfalo va a originar lo que es protuberancia y cerebelo y la porción superior del 4º ventrículo. El mielencéfalo va a originar que bulbo raquídeo y la porción inferior del 4º ventrículo. Muy importante. Miren, quizás es el tema que la profesora más pregunte en el examen de esa 4ª parcial, porque eso es extremadamente, sumamente importante, la parte de embriología del sistema nervioso. Aquí miren, la 4ª semana de gestación, yo tengo la formación, aquí está el embrión, yo tengo el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo. Bien, eso es importante. Se den cuenta que ahí está escrito cerebro medio entre paréntesis, pero ustedes saben que yo tengo asco a eso, cerebro medio, ¿por qué? Porque es una traducción horrible, una traducción de mipi, una traducción así mismo, porque es insoportable de mirar. Mira, no es cerebro medio, sino mesencéfalo. Eso está mal dicho, ¿por qué? Porque alguien agarró del inglés middle brain y se lo metió cerebro medio. Y es mesencéfalo. Mira, las 5 capas de la córnea que uno tiene que conocer. Esa es otra cosa que se pregunta mucho. Entonces yo tengo un epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Semet y el endotelio. Esas son las 5 capas de la córnea. Y eso se pregunta sí o sí. 3 estrellas, ponele. Entonces yo tengo el epitelio de la córnea, un epitelio estratificado plano, no queratinizado, de espesor constante. Eso es lo que está en el libro, ¿sí? Ahora, de las 10 capas de la retina que uno tiene que comprender, miren, aquí es muy fácil, y yo quiero que ustedes se den cuenta que yo tengo un epitelio. Primero, siempre que yo empiece cualquier cosa en la vida, la primera cosa que yo pienso, epitelio. Yo tengo epitelio, yo tengo que empezar con epitelio. Entonces yo empiezo con epitelio pigmentario, que es el epitelio de las 10 capas. Ahí hablamos de la primera capa. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que para hablar de las 10 capas, yo hablo con tranquilidad, con paz en el corazón, y ustedes van a hablar de la misma forma. Entonces, miren, epitelio pigmentario, yo tengo 2, la segunda capa yo tengo la capa de los conos y bastones, son la capa de los fotorreceptores. Ahora, miren,
Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta que para los demás, para que la cosa que nosotros vamos a ver, ¿Qué tienes? Limitante nuclear y plexiforme. mira, aquí nosotros vamos a utilizar una regla que me gusta mucho, el ABC. Si yo sé el ABC, no voy a pasar, no tendré problema, porque cualquiera sabe el ABC. Entonces yo sé que, mira, yo tengo A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Bueno, aguantamos ahí. Entonces, miren, ya sé que voy a respetar el ABC. Entonces, la primera cosa que yo tengo es que yo tengo, voy a hablar limitante y externo, limitante. Ahora, yo tengo una nuclear y yo tengo una capa plexiforme. Y aquí yo voy a quitar el M y el LO. Yo voy a quitar, porque no me sirve. Yo quiero saber solo de la limitante. Yo tengo limitante, nuclear y plexiforme. Después yo saco foto para que los chicos que están en casa se den cuenta. Yo agarré L, M, N, O, P, quité el M, quité el O, yo me quedé con limitante, nuclear y plexiforme. Si yo estoy en la parte que está más externa, yo empiezo con ¿qué? Limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa. Bueno, ya hablé cinco de las 10 capas. Ahora miren, ¿qué voy a hacer? Ya sé que la primera cosa que yo hablé fue limitante externa. ¿Cuál va a ser la última capa que yo tenga? La última capa que yo tenga. Limitante interna. Ya sé que va a ser limitante interna. O sea, ya tengo 6 de las 10 capas. ¿Sí? Ya tengo 6 de las 10 capas. Ahora, sigo. Después de plexiforme externa, yo tengo ¿qué? Nuclear interna. Plexiforme interna. La octava capa, yo siempre digo, cuando nosotros estamos estudiando vías, que son las células ganglionares. Las células ganglionares se encuentran en la octava capa de la retina. Y ahí después yo tengo que acordarme que la nona capa de la retina va a ser la capa que yo tengo que las fibras del nervio óptico. O sea, yo tengo las fibras del nervio óptico y, bueno, ya sé que la última va a ser limitante interna. Se dan cuenta que es muy estúpido, que si yo me sé que primero yo tengo epitelio pigmentario, después la segunda, conos y bastones, la tercera va a ser limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa. Yo sé que la última, limitante interna, o sea, yo sigo nuclear externa, plexiforme externa. Ahora llegué en la octava capa de la retina, que es las células ganglionares. Después yo tengo las fibras del nervio óptico y terminé ya de las 10 capas. Se dan cuenta que es muy sencillo, muy fácil para uno darse cuenta de eso. La formación del ojo. Entonces, la formación del ojo, así como la mayor parte de las cosas, aparece en la cuarta semana, que nosotros vamos a hablar de morfogénesis. ¿Qué es morfogénesis? Morfogénesis es cuando la mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo se empieza a formar, o se están formando. Entonces, la formación del ojo empieza al final de la cuarta semana de la vida uterina y está a ambos lados del prosencéfalo. O sea, ya hablando del prosencéfalo, aparece en qué lugar? En la cuarta semana. Que é a primeira vesícula que nós temos. Prosencéfalo, mesencéfalo, rovencéfalo. A ambos lados do prosencéfalo aparece a placuda óptica, que é a estrutura primitiva que depois vai originar nos ojos. E terminamos com sistema nervioso. Almoçar. Tchau, mi gente. Hasta las 2. Falta quem agora? 3? 2? É, duas. Tira do Aqui não. Mostra. Entende. Então, pode botar aí direto. Stop, tá. Dá stop primeiro, então.